quiero decir con esto que hay un juego interno muy fuerte dentro del oficialismo que lleva a preguntarnos si efectivamente esto puede tener un tratamiento serio o forma parte de la interna en sí mismo. Yo creo, me parece que el tema del juego merece una atención particular, toda vez que es un tema que no nació ahora por generación espontánea, sino que tiene desde la década del 90 para acá un crecimiento ostensible en la provincia de Buenos Aires, y que todos y cada uno de los gobernantes que estuvo el Partido Justicialista fue incrementando esa actividad del juego en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, digo, cuando uno dice sola, habla de los bingos de la actualidad. Cuando este diputado del oficialismo Caputo presenta un proyecto, o va a presentar un proyecto de estatización supuestamente del juego, estamos hablando de un hombre que manejaba la prensa cuando el actual ministro del Interior, Florencio Randazzo, era ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, digo, se juega todo siempre en el mismo campo y todos han sido partícipes y artífices de lo que hoy sucede con el juego en la provincia de Buenos Aires. Lo medular no es eso. No, lo medular es otra cuestión, digamos. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión es una cuestión de fondo, que hay que discutir el juego en su conjunto, partiendo básicamente del precepto constitucional provincial en su artículo 37, que establece claramente que el juego es del Estado, que no puede ser privatizado y que además dice que se podrá concesionar a un particular en la medida de que esa actividad conlleve un proyecto de desarrollo turístico. Yo me pregunto qué desarrollo turístico puede tener el Moreno, en San Miguel, en Hurlingham, en la actividad de un bingo. No tiene explicación lógica. Por lo tanto, digo, ya partiendo de esa base, no se aplica lo que establece, digamos, la Constitución de la provincia. Y después hay otras cuestiones, por ejemplo, que la ley que en su momento reglamentó la actividad del juego en la provincia de Buenos Aires pone en cabeza de instituciones sin fines de lucro, digamos, la explotación de esta actividad, pero que a su vez lo habilita a conveniar con empresas privadas o personas físicas o jurídicas a los fines de la explotación de este juego. ¿Cuál es uno de los requisitos que pide la ley para que la institución pueda otorgar el juego a un particular? Solvencia moral, por ejemplo. Digo, ¿qué es la solvencia moral? Bueno, me gustaría, digo, eso para allá por una discusión de orden filosófico, sí, claro, para este grupo de pensadores que acompaña al kirchnerismo a nivel nacional. Digo, estaría bueno que explicaran cuál es en qué consiste la solvencia moral. Por otro lado, me parece que hay que terminar con esa hipocresía, porque ¿cuál es el ingreso que se llevan estas instituciones? Porque me pueden decir el 10, el 20, el 30, el 5, el 1%, pero ¿de cuánto? El 100% de nada es nada, porque si no hay control. Después, el régimen de control que debe tener el juego en la provincia de Buenos Aires, en eso creo que lo tiene que tener el Estado y tiene que ser de manera indelegable, podrá hacerse a través de una universidad, con capacidad técnica para realizar esa actividad, pero no podemos tener una empresa como Volt controlando el juego online cuando es propietaria de algunas salas de juego en el país y además es propietaria de máquinas. Me parece que eso también es parte de la discusión. Me parece que no puede una empresa que explota el juego ser parte del control del juego. Volviendo, porque lo ha dicho tan rápido que me parece bueno apuntar a los ejemplos. A ver, la empresa que controla... Pero voy al primer ejemplo que dice la ley. Emprendimiento turístico. Esto es, si en Luján se hiciera un hotel 5 estrellas y dentro, con un spa y dentro de eso se desarrollara. Vamos a dar ejemplos, me parece que es... Pero Luján además es una ciudad, lo digo por pertenecer al lugar y orgullosamente lo decimos, donde visitan más de 5 millones de personas por año. No hay ciudad en el país que tenga esa afluencia de público. Correcto, pero si se ajustara a la ley, la aplicación de la misma, tendría que haber un hotel 5 estrellas y dentro del hotel una casa de juegos. Exactamente. Bien. ¿Quiénes son las entidades que después concesionan o tercerizan la actividad? Porque la ley dice entidades sin fines de lucro. Y de las que conocemos, la provincia de Buenos Aires tiene desde cooperadoras de hospitales públicos, tiene comisiones de bomberos voluntarios, hay diversos tipos de instituciones que obviamente para ellos significa una fuente de ingreso, pero es una fuente de ingreso ínfima comparado con lo que se lleva quien hace la explotación. Yo escuchaba al titular de un bingo
que además es vicepresidente de la Cámara de la empresa de los bingos, que decía que ellos tienen solamente el 15% de utilidades. La verdad que un negocio extraordinario. Pensar que ya con el 15% tienen utilidades extraordinarias. Ahora, ¿quién controla la cantidad de máquinas que hay en cada una de las salas de bingo y en los casinos? Todas esas máquinas están declaradas, y si están declaradas, el estándar de calidad de funcionamiento de cada una de esas máquinas, ¿quién las controla? Porque la realidad es que nadie sabe, cada cuánto tiempo una máquina tragamoneda debe otorgar un premio, si lo hace, si lo cumple. Hemos tenido y tenemos muchos juicios iniciados por damnificados que han ido a apostar a una máquina y ha aparecido una cifra de 200.000, de 300.000, de 500.000 pesos, y que las empresas explotadoras del juego no se lo han querido reconocer. Conozco extraoficialmente de que dicen que eso ha sucedido porque esas máquinas recirculan en el mercado internacional y, por ejemplo, ha venido a la provincia de Buenos Aires una máquina que estuvo funcionando en México. Entonces, como no se le cambió el chip de acuerdo a lo que se tiene que hacer en la explotación del juego en la provincia de Buenos Aires, dio un premio de acuerdo a lo que se da en México. Entonces, a la persona que me lo comentaba le digo, bueno, eso precisamente habla de la falta de control, porque habría que ver que la máquina esté estandarizada de acuerdo a los parámetros que establece la legislación nacional y provincial. Entonces, esto habla de un desmanejo, habla de una ausencia del Estado que debe controlar. Y después, el canon que paga cada una de las empresas que explota el juego, ¿realmente es acorde a la actividad que se desarrolla? Porque la verdad que por lo menos es un oligopolio, digamos, porque tienen la preferencia absoluta de la explotación de una actividad en una región, en un distrito. Y por el otro lado, el nivel que pagan de ingresos brutos es el que corresponde. Yo digo, me parece que debiera sufrir un ajuste mucho más importante en esa materia. Y después, hay reformas que tienen que ver con lo que es, digamos, lo que hace al entorno del juego. Por ejemplo, hay que terminar con las salas cerradas, ciegas, sin ninguna visibilidad hacia el exterior. Debieran tener grandes ventanales, por ejemplo. Por otro lado, ¿por qué todas las salas de juego están instaladas en la zonificación R1 de cada uno de los municipios en los que están instalados? Es curioso y es irónico que la legislación en la provincia de Buenos Aires haya establecido que, por ejemplo, los hipermercados y los boliches bailables estén a una distancia de 20, 30 cuadras de la zona céntrica de cualquier distrito. Es decir, que una vecina para comprar un litro de leche, un kilo de pan y un kilo de papa tiene que caminar 30 cuadras. Ahora, para jugar al bingo, se baja frente a la municipalidad o frente a la estación de trenes o del colectivo y tiene la sala de juego. Es un contrasentido. Y la otra cuestión, no hay explicación por la cual hasta ahora el Senado de la provincia de Buenos Aires, que preside el vicegobernador Mariotto, no haya dado sanción definitiva a la ley que prohíbe fumar en el interior de los bingos y los casinos, que es el único lugar que está permitido hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires, cuando en todos los otros lugares está vedado por razones de salud. Entonces, hay interrogantes que llaman poderosamente la atención de que por un lado se diga una cosa y que por el otro lado se haga otra. Entonces, desde acá le decimos al vicegobernador Mariotto, licenciado Gabriel Mariotto, lleve adelante para que se sancione con la mayoría de 28 senadores que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires la prohibición de que se fume en los casinos y en los bingos, como hoy no se puede hacer en distintos lugares públicos de la provincia de Buenos Aires. Respecto a la normativa, acá tenemos algo que es documentación oficial. El espíritu no tiene que ver con la ganancia del juego, tiene que ver con lo social, básicamente. Esta es la normativa, este es el espíritu. ¿Y la realidad cuál es, diputado Juárez? Es como declaración jurada, es decir, vos dice gano tanto y nadie lo controla, es así. Exactamente, no hay un control efectivo. Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene ningún control efectivo. No, hay controles, pero que no se muestran eficaces. Digamos, sabemos que existe la actividad del control a través de un área complementaria a la Universidad Nacional de La Plata, pero sabemos que lo hace en los bingos y tenemos entendido, hemos pedido visitar el lugar, el observatorio de control, tenemos entendido que lo hace por muestreo, cuando en realidad el control debiera ser permanente. Después hay que discutir el tema de los horarios. ¿Por qué los bingos tienen que abrir a las 10 de la mañana? A mí me parece que de lunes a viernes debieran abrir. No, hay bingos que están todo el día abiertos. Bueno, las 24 horas. Hay municipios
que han tenido una visión de defensa de sus vecinos y han establecido horarios, como en el caso de Luján. Pero la verdad que debiera haber una ley provincial que los bingos de lunes a viernes, por ejemplo, abrieran después de las 18 horas y que los fines de semana abrieran a partir de las 17 horas, de las 15 horas. Entonces me parece que esto es lo que hay que también poner en función del contralor que se tiene que llevar adelante. Y quiero hacer esta pregunta porque a propósito de lo que... Digo, para discutir el problema en forma integral. No, pero es que hay que discutirlo y no de forma espasmódica, porque a veces da la impresión de que algunos aparecen discutiendo porque no fueron invitados a la negociación. No, a mí me queda claro que si algo falta en la Argentina es una discusión integral de cualquier política, eso no tengo dudas. Cuando se arma un presupuesto de un municipio, aparece dentro de los componentes a recaudar lo que viene en lotería y casino. ¿En la provincia de Buenos Aires es igual? Es igual. Los municipios reciben. ¿Y cuál es el cálculo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Y se hace una distribución que está dado en base al índice de coparticipación municipal que tienen cada municipio, de acuerdo al NBI, de acuerdo a la extensión territorial, de acuerdo a la cantidad de habitantes. Es decir, es un mix. Claro, yo voy Ahora, los sobre municipios esto que lo único que pueden cobrarle es, y algunos, no todos, porque algunos todavía me parece que no se han percatado, como tributo municipal, en el caso de Luján, para hablar específicamente, le cobra la tasa de seguridad e higiene. ¿Qué ha hecho Luján? En el caso de Luján le ha establecido una tasa de seguridad e higiene en función a la cantidad de empleados que tiene en el lugar de trabajo. También hay una reglamentación por la cantidad de empleados que tiene que tener por cada máquina. Bueno, nadie sabe si eso se cumple. Debiera haber tres trabajadores por cada una de las máquinas tragamonedas. Bueno, no sabemos si es así. Después, las condiciones de trabajo que tienen quienes allí actúan. Y por otro lado, me parece que el gobierno de la provincia, de aquí en más, no debe tomar ninguna medida que signifique ninguna nueva prerrogativa ni ninguna extensión de la concesión para los bingos de la provincia de Buenos Aires, porque si vamos a discutir esto de fondo, se tendrán que adecuar al nuevo marco legal que se da en la provincia de Buenos Aires. Hay algo que y hablando hacer... de control, que no quiero que se me escape, nosotros también pensamos en una comisión bicameral integrada por un representante por cada bloque que exista en la legislatura para que tenga control parlamentario el juego en la provincia de Buenos Aires. Y señalo finalmente, hoy cualquier ciudadano o ciudadana de la República Argentina que hace una compra superior a los 1.000 pesos tiene que aportar todos sus datos personales, el CUIL o el CUIT. En el ámbito del juego nadie controla cuánto juega ni qué procedencia tiene ese dinero. Entonces, la verdad que hay interrogantes que son sumamente preocupantes del dinero que se mueve a través del juego. Le quiero hacer dos preguntas finales, diputado Juárez, y le agradezco mucho la presencia aquí. Lo primero es que el vicegobernador Mariotto anunció la implementación de un sistema que le ha dado resultados al gobierno, por lo menos en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también en la discusión a través de foros de lo que es Policía Judicial, que creo que en las próximas semanas o en esta semana va a haber noticias. Se va a hacer un foro en Mar del Plata. Lo que puedo escuchar de Mariotto, una entrevista radial que le hizo Jorge Rial en la red, es que además de entender el problema de la captación de recursos, habló de ludopatía. Es decir, por lo menos puso allí en eje la enfermedad que genera el juego. ¿Ustedes concurren como FAP a esa convocatoria que se hace en Mar del Plata o van a hacer un foro paralelo? Nosotros estamos analizando primero el proyecto de ley a presentar y después vamos a analizar en qué condiciones, qué circunstancias y con qué objetivos se convoca ese foro. Y si no, haremos nuestra presentación como lo hacemos con otros temas, porque tampoco se trata, digamos, de hacer foro como si fuera la eclesia griega. En realidad creo que hay un ámbito de discusión para darlo seriamente y discutir todos los temas. En lo personal, y esta es una apreciación absolutamente personal, no involucro ni al partido ni al bloque, ni a nadie. La verdad es que cuando uno tiene las convicciones claras y firmes, puede ir a debatir a cualquier lugar. Con mis convicciones puedo ir a ese lugar o a cualquier otro lugar. Porque hay quien dice, ¿por qué no convocan a las empresas de bingo? Yo no tengo ningún problema. A la luz del día se presentan en la legislatura, pedimos una de las salas que hay en el Palacio o en el edificio anexo y no tenemos ningún problema en discutir porque la verdad nosotros estamos abiertos a dialogar a la luz del día con todo el mundo, no en reuniones reservadas, mucho menos secretas,
para discutir esta temática. Y también queremos saber si en los casinos las máquinas que allí se encuentran son controladas y cómo son controladas. Nosotros tenemos la presunción, y digo la presunción, de que no tienen ningún control. Entonces queremos saber por qué no tienen ningún control las máquinas. ¿Alguien se beneficia, diputado, si no tiene control? Y si no tiene ningún control, no solamente sobre la empresa, quiero decir, ¿qué va a rendir? Claro. ¿Qué es lo que va a rendir? Bueno, y saber si Lotería tiene, también con qué personal idóneo se cuenta para controlar toda esta actividad. Y hago la última pregunta. ¿El juego, con las características que usted describe, genera empleo o destruye empleos? Yo creo que el juego, de la manera que se está dando en este momento, creo que ha destruido muchísimas familias en la provincia de Buenos Aires. Yo provengo de un distrito en el que lamentablemente tuvimos un suicidio en la puerta del bingo de una mujer por haberse jugado todo el dinero del mes de su casa. Y hay familias que se han ido de Luján como parte del tratamiento por la ludopatía. Conocemos comerciantes y empresarios que han estado al borde de la quiebra económica de sus empresas y de sus comercios por la razón del juego. Y la verdad que tiene un contrasentido muy grande. Por eso creo que también el tema de la publicidad tiene que estar reglamentado con respecto al juego, porque acá hablamos de la no publicidad del cigarrillo y se habla muchísimo de este tema. Y de la carga tributaria que tiene el cigarrillo, que es muy alta. Ahora, debiéramos pensar que el juego debe tener una carga tributaria muy fuerte, pero también tiene que tener controles mucho más fuertes en función de que esto no se convierta en un libre albedrío de hacer lo que mejor les plazca a los titulares de las casas de juego. Y esa es una responsabilidad. De Scioli en este tiempo fue de Solantes, de Rucauf, de Duhalde, que nunca pensaron en esta situación. Nosotros sí pensamos, por eso queremos una ley donde haya un Estado fuerte que controle y obviamente un Estado que no debe ser cómplice bajo ningún punto de vista de esta actividad. Viene de arrastre, gracias por estar aquí. No, gracias a usted.